Bienvenidos a Echoes of Crime, el espacio donde los ecos del pasado resuenan en el presente, revelando historias que no pueden ni deben ser olvidadas. Hoy, nos sumergimos en uno de los misterios más inquietantes y perdurables de la historia criminal estadounidense, el caso de la Dalia Negra. Más de 70 años después, este enigma sigue sin resolverse, capturando la imaginación de detectives, aficionados y cualquiera que se adentre en su oscura historia. Hoy estaré guiándolos a través de este viaje en el tiempo, al corazón mismo de Los Ángeles, 1947. Advertencia. Este programa es proporcionado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. La información y las narrativas presentadas se basan en recopilaciones de datos públicos, interpretaciones y teorías sobre los casos discutidos. Los relatos y análisis no deben tomarse como afirmaciones literales de hechos y se presentan sin intención de difamar, menospreciar o infringir los derechos de ninguna persona o entidad. Las interpretaciones y opiniones expresadas son exclusivamente del programa y no reflejan necesariamente la realidad. Se aconseja discreción al oyente. La mañana del 15 de enero del 1947 marcó el comienzo de un caso que se convertiría en leyenda. En un barrio tranquilo de Los Ángeles, Betty Bersinger, caminando con su hija, se topó con lo que inicialmente pensó que era un maniquí abandonado, partido por la mitad y arrojado en la hierba de Norton Avenue, en Leimert Park. La realidad, sin embargo, era mucho más macabra. Era el cuerpo mutilado de una joven mujer. La víctima había sido cortada limpiamente por la mitad en la cintura, completamente drenada de sangre, lo que dejó su piel de un pálido mortal. Además, su rostro había sido cortado de oreja a oreja, creando una grotesca y eterna sonrisa. La meticulosa disposición de la escena convirtió este hallazgo en una imagen que se grabaría permanentemente en la mente de la sociedad de la época. Para comprender completamente el impacto de este descubrimiento, debemos transportarnos a Los Ángeles de la posguerra en 1947. La ciudad estaba en plena ebullición cultural y social. La Segunda Guerra Mundial había terminado, dejando tras de sí una mezcla de optimismo y las cicatrices profundas de la guerra. Los Ángeles se convertía rápidamente en el epicentro de la industria del entretenimiento, atrayendo a soñadores de todo el país. Sin embargo, esta fachada de glamour y prosperidad ocultaba una realidad más sombría: el crimen organizado, la corrupción política y una profunda desigualdad social. Antes de adentrarnos en los detalles de esta historia, es importante intentar acercarse a la verdadera Elizabeth, más allá de los titulares sensacionalistas y las especulaciones. Vamos a explorar su vida, sus sueños y cómo una joven prometedora se convirtió en el centro de uno de los crímenes más notorios de la historia americana. Elizabeth Short nació en 1924 en Boston, Massachusetts, creciendo en un hogar marcado por la ausencia de su padre, quien desapareció cuando ella era muy joven, dejando a su familia en una situación económica precaria. Esta temprana adversidad forjó en Elizabeth un carácter resiliente y una determinación por encontrar un futuro más brillante. Con sueños de estrellato en sus ojos, Elizabeth se trasladó a la costa oeste, atraída por el brillo y glamour de Hollywood, anhelando convertirse en actriz. Al llegar a Los Ángeles, Elizabeth se encontró con una realidad muy diferente a la que había imaginado. La ciudad estaba saturada de jóvenes talentos que, al igual que ella, buscaban hacer realidad sus sueños en la gran pantalla. A pesar de los desafíos, Elizabeth no perdió la esperanza. Se movía en círculos sociales que le permitían conocer a personas influyentes dentro de la industria del entretenimiento, aunque las oportunidades sustanciales de actuar seguían siendo esquivas. Elizabeth trabajaba en empleos ocasionales para mantenerse, mientras seguía asistiendo a audiciones, esperanzada de que su gran oportunidad estuviera a la vuelta de la esquina. Desmitificar a Elizabeth Short significa entender que era más que una aspirante a actriz o una víctima de un crimen atroz. Era una hija, una hermana y una amiga. Era conocida por su sonrisa fácil y su amabilidad hacia los demás, siempre dispuesta a ayudar a un amigo en necesidad.
A pesar de las dificultades que enfrentó en Los Ángeles, sus amigos la recuerdan como alguien que nunca perdía la fe en su sueño, manteniendo su dignidad incluso en los momentos más difíciles. Elizabeth Short, más tarde conocida por el apodo de la Dalia Negra en los periódicos, era una joven aspirante a actriz, cuya vida y ambiciones fueron brutalmente cortadas. Su asesinato no solo capturó la atención de la policía, sino que se convirtió en una obsesión para el público y los medios. La prensa, en una carrera por vender más periódicos, bautizó el caso con un nombre sacado de una película noir, aumentando así el morbo y el interés público. Este enfoque sensacionalista transformó una tragedia personal en un espectáculo y Elizabeth Short en un símbolo eterno de los peligros que acechaban en las sombras de la ciudad de los sueños. Desde el principio, la investigación se vio obstaculizada por la falta de evidencia física y la inmensa presión mediática. La escena del crimen había sido limpiada con esmero, dejando pocas pistas sobre la identidad del asesino. A esto se sumaba el hecho de que la vida nocturna de Los Ángeles, con sus bares, clubes y la constante llegada de nuevos residentes, ofrecía un sinfín de posibles sospechosos y testigos poco fiables. La policía se encontraba en una carrera contra el tiempo en una ciudad que estaba cambiando rápidamente y donde el asesino podía ser cualquiera. El asesinato de Elizabeth Short se convirtió en uno de los casos más infames y examinados en la historia criminal estadounidense, lleno de vueltas y revueltas, pero sin llegar a una conclusión definitiva. Desde el inicio, la investigación del asesinato de Elizabeth Short estuvo plagada de dificultades. El meticuloso estado en que el asesino dejó el cuerpo, completamente drenado de sangre y cortado con precisión, sugirió una mano experta, posiblemente con conocimientos quirúrgicos o anatómicos. Sin embargo, esta misma precisión dejó pocos rastros o evidencia física que pudieran guiar a los investigadores hacia el culpable. La policía de Los Ángeles, junto con el FBI, se enfrentó a la ardua tarea de compilar y seguir miles de pistas. El interés público en el caso era abrumador, llevando a numerosas confesiones falsas y pistas que resultaban en callejones sin salida. A pesar de los esfuerzos concertados, la falta de tecnología forense avanzada en esa época limitó significativamente la capacidad de la investigación para procesar la escena del crimen y las pruebas recolectadas con la eficacia que veríamos hoy. A lo largo de los años, más de 150 sospechosos fueron considerados por la policía. Algunos eran conocidos criminales de la época, mientras que otros eran figuras prominentes de la sociedad, incluyendo doctores, actores y hombres de negocios. Entre los más notorios se encuentra el Dr. George Hodel, un médico con conexiones en la élite de Los Ángeles y una vida personal llena de escándalos. Las sospechas hacia él se vieron reforzadas décadas después por las investigaciones de su propio hijo, Steve Hodel, quien presentó evidencia circunstancial en su libro, argumentando que su padre tenía no solo los medios y el conocimiento, sino también la inclinación psicológica para cometer tal crimen. Leslie Dillon, un barman con un interés particular en la psicología del asesinato, entró en la lista de sospechosos bajo circunstancias extrañas. Se involucró en la investigación al ofrecerse como informante, sugiriendo que otro individuo podría ser el asesino. Sin embargo, su conocimiento detallado del crimen y su ausencia en Los Ángeles en el momento del asesinato levantaron sospechas. A pesar de las dudas iniciales, la falta de evidencia concreta lo dejó fuera de la lista principal de sospechosos. Walter Bailey, un cirujano de Los Ángeles cuya práctica estaba cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Elizabeth Short, fue considerado sospechoso después de su muerte. La conexión surgió debido a su especialización en cirugías, lo que podría explicar la precisión del desmembramiento del cuerpo de Short. Además, se descubrió que Bailey tenía conexiones personales débiles con Short, aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el crimen.
Mark Hansen, un conocido de Elizabeth Short, era el propietario del teatro en el que ella a menudo pasaba el tiempo. Short había vivido brevemente con Hansen y su nombre fue encontrado en una libreta perteneciente a ella. Esto, junto con testimonios de conocidos que sugerían que Hansen estaba obsesionado con Short, lo puso en la mira de los investigadores. Sin embargo, al igual que con otros sospechosos, la evidencia directa de su implicación nunca emergió. Aparte de los sospechosos individuales, surgieron numerosas teorías sobre el motivo y la metodología detrás del asesinato. Algunos especularon que Elizabeth fue víctima de un crimen pasional, mientras que otros sugirieron que su muerte estaba conectada con redes de crimen organizado en Los Ángeles. Una teoría propuso que el asesinato podría haber sido un rito realizado por un culto. A pesar de la amplia especulación, ninguna teoría ha sido definitivamente probada, dejando el caso abierto a interpretación y debate. Una de las teorías más persistentes es que el asesinato de Elizabeth Short estaba de alguna manera conectado con las élites de Hollywood. Dadas las ambiciones de Short de convertirse en actriz y sus conexiones conocidas con figuras dentro de la industria, algunos han especulado que su asesinato podría haber sido el resultado de una relación fallida o información comprometedora que poseía sobre alguien poderoso. Otra teoría sugiere que la muerte de Short fue obra de un asesino en serie que operaba en Los Ángeles en esa época. Los defensores de esta teoría señalan similitudes con otros asesinatos no resueltos y la naturaleza metódica del crimen. Aunque varios sospechosos han sido postulados como este potencial asesino en serie, la falta de pruebas concretas y la singularidad del asesinato de la Dalia Negra hacen que esta teoría permanezca en el terreno de la especulación. Otra teoría, la teoría de la conexión con el crimen organizado, sugiere que Elizabeth Short pudo haberse enredado con figuras del bajo mundo de Los Ángeles, lo que finalmente llevó a su asesinato. Apoyados en relatos de testigos y en el historial de corrupción policial de la época, algunos investigadores han considerado esta posibilidad como una explicación viable para el crimen, especialmente dada la naturaleza pública y desafiante del asesinato. Entre tantas teorías, no faltarían las teorías de conspiración, que van desde la implicación de figuras políticas de alto nivel hasta complejas tramas que involucran espionaje y encubrimientos gubernamentales. Aunque estas teorías a menudo carecen de evidencia sustancial, reflejan el profundo deseo humano de encontrar sentido en tragedias sin resolver. A pesar de los avances en la tecnología forense y las investigaciones criminales, el caso de la Dalia Negra permanece oficialmente sin resolver. Las décadas han visto el paso de numerosos detectives y aficionados al caso, cada uno aportando su propia perspectiva y a veces nuevas evidencias. Sin embargo, la falta de pruebas físicas contundentes y la muerte de sospechosos clave han dejado el caso en un limbo legal y factual. El misterio de la Dalia Negra ha sido un catalizador para el cambio en muchos aspectos de la criminología y las técnicas forenses. La atención mediática y el interés público en el caso han impulsado discusiones sobre la importancia de preservar la evidencia, las técnicas de perfil criminológico y el uso de la tecnología en la resolución de crímenes. En la era moderna, herramientas como el análisis de ADN y las bases de datos genéticas han revolucionado la forma en que se abordan los casos sin resolver, ofreciendo un rayo de esperanza para casos antiguos como el de la Dalia Negra. La Dalia Negra se ha convertido en un ícono dentro de la cultura popular, inspirando libros, películas, series y podcasts. Este interés no solo demuestra la fascinación continua con el misterio, sino que también refleja cómo las historias sin resolver nos obligan a enfrentarnos a los aspectos más oscuros de la sociedad y la naturaleza humana. A través de la lente del caso de Elizabeth Short, exploramos temas de injusticia, vulnerabilidad y la búsqueda interminable de la verdad. Al cerrar esta serie, nos queda la reflexión sobre la importancia de recordar a Elizabeth Short no solo como la Dalia Negra,
un símbolo del misterio y el morbo, sino como una joven con sueños, aspiraciones y una familia que aún busca respuestas. Su historia nos recuerda la responsabilidad colectiva de buscar justicia para las víctimas y de seguir cuestionando, aprendiendo y aplicando esos aprendizajes en la búsqueda incansable de la verdad. Mientras la historia de la Dalia Negra permanezca sin resolver, seguirá siendo un testimonio de las limitaciones y desafíos en la resolución de crímenes, así como un recordatorio de la necesidad de empatía, diligencia y esperanza en la justicia. Gracias por acompañarnos en Echoes of Crime. Que la búsqueda de la verdad y la justicia continúe, no solo para Elizabeth Short, sino para todas las víctimas sin voz. Hasta la próxima.